Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Marinés Lares, quien se encuentra en Washington, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marinés? Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Bueno, chévere, me encanta tu nombre. Es una súper buena combinación. Sí, de María e Inés, Marinés. Sí, mira, y bueno, Gracias. ¿cuánto tiempo tienes ahí en Washington? Bueno, nosotros llegamos a esta área hace 23 años. O sea, ¿se fueron antes a Estados Unidos o a otro sitio y después se fueron a Washington? ¿Cómo fue el periplo? Bueno, el periplo esta vez es el área metropolitana de Washington, porque en realidad yo vivo en Virginia, pero Washington como tal está pues rodeado de Maryland y Virginia. Entonces todos nosotros trabajamos en Washington, en nuestra ciudad, etcétera, pues. O sea, Pero realmente yo vivo en Virginia, sí, cuando, siempre he habl- vivido en Virginia. Ujú. Cuando hablas de nosotros es que se fueron todos, la familia completa. Bueno, mi esposo y los dos más pequeños y yo. Porque dejamos a la grande en Venezuela terminando su carrera de medicina. Realmente la estaba empezando, estaba ya en segundo año de medicina y entonces pensamos que no era conveniente sacarla para comenzar aquí, sería retrasarla y así fue. Ella se graduó de médico en la José María Vargas, y después se hizo su residencia aquí en los Estados Unidos como pediatra, 3 años en Pensilvania. Pero ya, entonces se vino. Ahora sí estamos toditos. Bueno, esa es una de las cosas buenas si están todos por lo menos del mismo lado, aunque Estados Unidos es tan grande que a veces es como que estuvieran en otro país, ¿no? Bueno, has dado en el clavo porque la segunda y el tercero, los dos más pequeños, terminaron viviendo en California. Teníamos como 5 años ellos dos en California. Y la grande, que tiene tres niñas, que por las niñas fue como comenzó mi otra carrera de escritora, por decir algo, vivió en Mississippi, en la capital de Mississippi, en Jackson. Entonces, nada, estábamos nosotros en la costa este, los dos pequeños en la costa oeste y la grande en la mitad de Estados Unidos. Pero ya se vinieron, excepto el varón, ya la niña de California se vino y la de Mississippi se vino y ahora sí estamos todos en el área metropolitana de Washington. Ahora sí. Mira, bueno, ya medio nombraste ahí tu nueva etapa, o no sé si lo consideras nueva etapa o no, pero Ujú. bueno, me fascina cuando la gente tiene estos luzazos así que se dan cuenta de conceptos y de situaciones que realmente son verídicas y que luego uno dice sí es así. El hecho de que tú te hayas dado cuenta de que ya el concepto museo se puede aplicar ya a los venezolanos. Empezaste por aplicárselo, pienso yo, a tus nietas, pero después que te escuché hablar, yo digo, bueno, todos nos convertimos lentamente en museos afuera con respecto a Venezuela y somos obviamente museos donde estamos. Exactamente, exactamente. Si quieres te cuento más o menos cómo fue la musa. Bueno, ¿cómo fue que te hizo clic? Porque realmente me parece que es genial eso que se te Sí, ha ocurrido eso, que lo hayas visto con tus propios ojos, pues, que lo hayas conceptualizado. sí, bueno, mira, eso fue muy sencillo. Yo me fui a pasar unas vacaciones con mis nietas. Mi hija estaba haciendo una especialidad en pediatría en emergencia, ¿no? Entonces tenía que estar de noche siempre en el hospital y me dijo, mami, ayúdame este verano, me fui. Y entonces, bueno, nada, las niñas hablaban inglés entre ellas. Bueno, obviamente yo también hablo inglés, todo, pero yo les hablaba en español y para todo lo que fuera bueno entendían, ¿verdad? Vámonos a comer helado, ¿cómo quieres el helado? De vainilla o chocolate, abuela, de vainilla, lo que fuera. Este vestido, el de cuadros o el de Pepita, el de Pepita. Pero sí me di cuenta que la segunda niña, cuando yo le decía, ella se llama Paulina, Paulina, arregla el cuarto para irnos y no sé qué, me decía,
abuela, no te entiendo, en inglés, obviamente, ¿no? Me decía, I don't know what are you talking about. Así, yo no sé de qué estás hablando, ¿entiendes? Entonces yo, Paulina, claro que entonces dije, no, chica, tú lo que te estás haciendo es la musiúa. Conmigo no te hagas la musiúa, mi amor. Aquí todos somos bilingües, así que conmigo tú entiendes español. Bueno, nada, entonces pensé, este es el ejemplo típico de utilizar bien este refrán, no te hagas el musiú. O sea, me encantó de la manera como yo se lo apliqué a mi pobre nieta, ¿no? Y entonces, bueno, eso pasó y escribí el primer cuento. Entonces diciendo que no podía haber mejor ejemplo que el que encontró esta señora cuando se dio cuenta que sus nietas podían perder el español, pero que por sobre todas las cosas se hacían los musiúes para decir que no entendían el idioma materno. Bueno, y hablando con Marita Irimia, que es la pintora de mis libros, las dos nos pusimos. Yo tengo 11 museos, uno en Alemania, otro en Argentina, otro, tú sabes, ahí echando bromas las dos. Y yo le digo, Marité, esa es la Venezuela Musiúa, los chiquitos, o sea, todos esos niños que salieron con sus padres, de todos los estratos sociales, todos, vamos a meternos todos en este marco de que nos fuimos de Venezuela, todos nuestros niños son unos museos ahora, entonces, y le dije, el libro se va a llamar La Venezuela Musiúa, y de ahí no me sacó nadie. Mira, bueno, yo tengo dos hijos. Mi primer hijo nació en Alemania y mi hija nació acá en Austria, la segunda. Y entonces, bueno, siempre han sido en teoría bilingües, ¿no? Porque uno, pues, habló siempre en español en la casa y tal. Pero entonces me encontré unos videos de estos que uno grabó de esa época cuando eran pequeños. Y entonces, bueno, tú sabes, para transferirlos ahora a la nueva tecnología y tal, y los escucho, entonces me doy cuenta que hablaba musiuita, musiuita, o sea, que en un principio de 2 años o de 1 año y medio, ella sola en su cuarto hablaba solamente alemán. Y Mm, cuando entonces tú hablabas con ella, entonces ella, por supuesto, te switchaba en algún momento al español, pero también te metía el alemán, claro, a ver si tú seguías en alemán, ¿no? Entonces, sí, pues claro, yo dije, oye, qué cosa esta que uno tiene hijos que hasta algunas cosas uno no entiende, porque imagínate, estos muchachos aprendieron a decir cuestiones así tipo los cuentos de hadas y dichos y cosas así que uno por mucho tiempo que tenga por estos lados no ha captado todo eso. O sea, que tienes claro. unos museos en tu casa. Sí, señor. Sí, claro, ellos ya hablan el idioma del país donde nacieron o se criaron, ya hablan como nativos, pues. Sí, Perfectamente, perfectamente. Bueno, yo tengo un ejemplo, yo trabajo en una escuela como enlace para la familia, ¿no? Que en definitiva es que me comunico con los padres para ayudarlos en lo que sea, para que cumplan con la escuela, para que sus hijos progresen a la par. Bueno, imagínate tú de los americanos, pues quisiera uno, ¿verdad? Pero bueno, uno ahí los ayuda bastante, ¿no? En todo. Ahora bien, los hijos, no todos, pero los hijos de esta gente estos padres que yo ayudo, estos niños hablan los dos idiomas. Entonces, pero habla mucho mejor el inglés que el español. Pero a la hora de que vamos a llamar a la mamá por algo, ¿verdad? Ellos tienen que hablar español para explicar qué es lo que te pasa que yo tengo que llamar a tu mamá. Entonces ellos lo explican en español, pero realmente su idioma es inglés. Realmente lo que hablan es inglés. y bueno, yo pienso que uno, bueno, tiene hoy en día la Venezuela virtual, que es yo la califico como, está la Venezuela, digamos, en el territorio de Venezuela, el venezolano que está en el territorio de Venezuela, y están los venezolanos esparcidos en el mundo, en distintos países, pero sin embargo, hoy en día la tecnología nos permite Claro, tener interacciones a tiempo real, en las cuales uno pues está aplicando las emociones a los venezolanos, está aplicando
conceptos venezolanos, la venezolanidad, y, y no hay casi diferencia en cuanto a que si estuvieras en el mismo cuarto o en el mismo país, solamente que sabemos que, bueno, estamos por estas tecnologías y eso, pero tú hoy en día puedes saber, por ejemplo, hasta que fulano va al médico y que ya está entrando al médico y entonces cuando sale dice, ¿cómo te fue? Todas esas cosas se pueden dar. Entonces, claro, Increíble. existe esa Venezuela virtual. Claro, eso nos sirve a nosotros, los venezolanos, digamos, originales, pongámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo existirá el venezolano este que habla así como estamos hablando nosotros ahorita, con la venezolanidad? Y en algún momento habrán venezolanos que no hablan a lo mejor este idioma que estamos hablando, sino otro idioma, pero tienen la venezolanidad, porque entonces se van a mantener los primos, como esa señora que tú dijiste que tiene 11 que están en distintos países, se van a mantener conectados usando el inglés, pero van a hablar de arepa, van a hablar de la abuela, van a hablar del abuelo, van a hablar de canaima, van a tener conceptos venezolanos, pero usando otro idioma. Entonces, no sé, eso me parece así como los hebreos que tienen muchísimos años viviendo esparcidos por el mundo, pero siguen siendo hebreos, pues, no sé. Bueno, por eso, por lo que tú estás diciendo, es tan importante que nosotros venezolanos de ahorita y más jóvenes que nosotros, yo veo que hay gente pero súper venezolana. Los que se quedaron en Venezuela se han desarrollado increíblemente más venezolanos que nunca. Y nosotros más venezolanos que nunca también nos hemos unido. Todo esto lo que ha hecho es que nos hayamos unido muchísimo. Entonces, cada quien debe dejar su legado cultural de alguna u otra manera, ¿ve? En todas las áreas, en el arte, en la comunicación, en la música, en la cocina, como está sucediendo, ¿ves? Que tenemos la esperanza de que de aquí a 30 años, nuestros hijos tengan el background, como dicen, de la cultura nuestra, que es latina, pero a la vez es venezolana. Eso de que la yaca se parece al tamal, no lo permitimos, ¿entiendes? Esa manera de ser de nosotros, pues. Entonces, bueno, yo pienso que claro que todos estos niños van a tener, como dices tú, esta venezolanidad que, como un link entre ellos, ¿ves? Claro que sí. Totalmente de Bueno, acuerdo. nosotros, el venezolano en sí, tenemos una forma de ser muy internacional, digámoslo así, ¿no? Sí, bueno, Si nos comparamos, por ejemplo, con un mexicano o con un boliviano, eh, tú eres más compatible en teoría, me van a matar los que escuchen esto, pero tú eres más compatible en teoría desde el día cero con alguien de Washington, D.C., que una gente que solamente coma comida mexicana y que esté acostumbrada a los 50.000 platos que tienen ellos de comida mexicana, porque solamente. nosotros tenemos en nuestro día a día cualquier tipo de comida de cualquier lado, hasta mexicana, pues. Entonces, ¿Cómo no? Claro, el venezolano en Venezuela comía de todo. sí. En las ciudades, en las capitales, había restaurantes de todas las culturas y de todo. Yo a veces me pongo que voy a una ciudad aquí en Estados Unidos y yo le digo, Caracas no tiene nada que envidiarle a esto, perdóname. Vamos a suponer que vayamos a un gran restaurante y yo digo, mira, yo estaba en restaurantes mejores que este en Caracas. Yo me pongo muy impertinente a veces cuando me entra el venezolanismo. O sea, cuando la gente, ay, que este restaurante es de no sé qué y no sé cuánto. Yo digo, yo no tengo nada que asombrarme si yo me crié en Caracas yendo a los mejores restaurantes de Caracas. ¿Qué me voy yo a asombrar en ninguna parte de Nueva York, en donde sea de nada? Yo no me asombro de nada porque mi país lo he tenido todo. Claro, Sin embargo, hemos tenido, pero claro, hay muchas personas en Venezuela ni siquiera se dan cuenta que eso no era de ahí, sino eso era lo natural. Pues, o sea, por claro, ejemplo, cantidad de gente comiendo sardinas enlatadas, por ejemplo. No saben de dónde vienen las sardinas enlatadas, los atunes enlatados. Por supuesto que los enlatan en algún lado, a lo mejor ahorita en Venezuela, pero, o en esa época también, pero eso no es originario de allá y claro. como no lo es tampoco
por ejemplo, los espaguetis, que cantidad de gente hacía por lo menos 2 veces a la semana espagueti, el pan francés, todo lo que tú, no, la dieta diaria tenía muchas cosas de todos lados. de todos los países. No, y el diario, pues también, no solamente en la comida. Yo vivía en el pueblito de Latillo. Y entonces en la esquinita de ese pueblito había una ferretería. Yo iba a una tienda, ellos vendían de todo. Y eran árabes. ¿Tú crees que yo alguna vez pensé que eran árabes? Para mí eran venezolanos igualitos a mí, y eran árabes, ellos hablaban árabe entre ellos, pero no me pasaba por la mente, pues, que yo iba a casa de unos extranjeros, sino para casa de mi vecino, el ferretero, y punto. Claro, Sí, pertenecían a la foto del día, pues, o sea, no era nada extraordinario sí, compartir con distintas nacionalidades y eso. sí. Bueno, entonces, bueno, yo sé que escribiste el libro este bilingüe que me parece fantástico, que es sobre Cristóbal Colón. Ah, Y bueno, si vamos entonces a pensar en que va a haber este venezolano que en algún momento a lo mejor se va a distanciar un poco, podría darse el caso del inglés, del ujú, español, ujú, y a lo mejor tener mejor el inglés. Entonces, bueno, a lo mejor con su poco español y teniendo el inglés cerca, puede cotejar y volver a refrescar su español, o simplemente se va por la historia contada por una venezolana, tipo en inglés, pues eso también me parece que está bien. sí. Aquí íbamos a traer el librito, que lo tengo aquí, Colón Columbus, un cuento en 2 idiomas para estudiantes de todas las edades, y en inglés, Tell in 2 languages for students of all ages. Y bueno, lo más importante de este libro es que lo ilustró un venezolano, un señor de Barinas, él me lo ilustró. Hizo 16 ilustraciones. Mira esta, qué bonita, esta es una de mis favoritas. Sí, bueno, eso sería así, ¿no? Me imagino esas épocas, ¿no? Sí. Eh, Y este libro se hizo así, se puede conseguir en Amazon, pero lo hicieron en Barinas. Hay 200 ejemplares en Barinas. Y entonces lo bautizaron en un museo, en el Museo Alberto Arbelo. eh, Fueron muchísimas personas, yo no lo podía creer, de verdad. El museo se llenó, y lo recibió una señora que me crió a mí, imagínate tú, que vive en Barinas. Ella fue la que cortó la cinta o puso los pétalos de la rosa ahí en los libros, etcétera. Y los cuadros quedaron como una exposición permanente. Fue un evento de verdad bien cultural, por decir algo. Y últimamente me mandaron un video donde una maestra está, porque los donamos, los los libros. libros Ujú. los donamos a escuelas. Entonces tengo un video de una maestra leyendo el libro con los niños. Sí, es muy importante, sí. Mira, bueno, y me gustó también la otra vez que hablamos sobre esto de que tú también escribes en cierta forma para fijar un poco tus historias de tu mamá, de tu abuela, y bueno, por supuesto, de alguna forma, pues eso te sirve a ti y además a tus propias hijas y nietas, ¿no? O sea, es casi Sí, que como que esas cosas se van quedando en las historias y después ya nadie sabe cómo era la historia, ni saben por qué es que soy primo de fulano o por quién, si eso fue mi abuela o mi bisabuela, pero que ya esté escrito es una joya familiar, pongámoslo así. gracias, gracias, muchas gracias por ese valor que le das. Efectivamente, mi mamá, que ya falleció, era una mujer que hablaba mucho. Se la pasaba ella todo lo relacionaba con el pasado de ella, ¿no? Entonces, no, todo lo relacionaba. Y eso fue quedando como una canción en mi mente, en mi inconsciente, pues. Todos los cuentos que ella echaba. Y entonces cuando yo escribí mi primer libro, que es La Venezuela Musiúa, que es yo vine aquí preparadita con los libros para mostrarlos un Ajá. poquito en pantalla. este, Claro, yo decía, si yo no cuento los cuentos de mi mamá, lo que me contaba,
Y cuando yo muera, eso va a quedar que nadie se va a acordar. Porque si ya Sí. yo se lo contara a mis hijas, era diferente. Empezando que mis hijas no tienen tiempo para escucharme. No, y que no sé si tú has escuchado esto de que ahora todo el mundo habla de las constelaciones familiares y de esta vía que hay de abuela, madre, hija y todas esas cosas que Sí, es tan importante, ¿no? sí, Claro, la comunicación oral es importante en ese caso, pues, porque es como quien dice, te voy a dar la receta de vida casera, que es lo no escrito, ¿no? Lo que está tácito, pero que tú lo vas a ver porque vamos a convivir. Pero es que ahora con esta dispersión que tenemos es muy difícil convivir el día a día. claro. Entonces, esto es una forma de más o menos ponerlo, bueno, te mando Ahí, aquí para que lo leas en la noche y ahí y lo discutimos mañana si quieres, ¿no? sí. Una de las cosas que decía mi mamá, que decía su mamá, que el mejor hombre del mundo hacía llorar. O sea, cuando uno llegaba, me voy a divorciar, lo odio, lo detesto, no sé, cualquier cosa. Mi mamá decía, mamá Carmela decía que el mejor hombre del mundo hacía llorar. Eso es bien, oye, que hay que perdonarlos, tú sabes, el divorcio no estaba por ahí presente para nada, siempre tratando de salvar, por lo menos mi mamá, la generación de mi mamá, pues pro matrimonio, por así el hombre fuera como fuera, había que mantenerse casada. No estoy diciendo que es lo correcto, para nada, no estoy tomando posición en eso, pero la generación de mi mamá, sí, ¿entiendes? Divorcio no. Entonces, ese era el pitico, que el mejor de los hombres hace llorar. O sea, no te quejes, que no te vas a conseguir uno como el que tienen. Algo así, ¿ves? Era la cuñita de mi mamá. Bueno, se podría Entonces, decir que poniéndolo al revés, ¿no? Que hasta la mejor mujer te hará llorar alguna vez también, ¿no? también. O sea que Exacto. no hay relación sin llorar todo el tiempo. Esa- exacto. Siempre tiene que haber un sufrimiento para que haya goce. Sí, bueno, Este, pero me parece que, claro, no todo el mundo tiene esta capacidad de recoger esas historias. Entonces, que haya personas que tienen digamos, la habilidad de recordarse y por supuesto, de escribir y de sí, quizás coordinar la parte, digamos, pictórica, de dibujos animados y textos y todas esas cosas. Esos son proyectos muy interesantes porque, sí. digamos que para que eso se dé, tiene que haber alguien que tenga la idea y lo pueda, digamos, poner en un concepto, ¿no? Claro, te cuento que yo no hallaba cómo entrelazar mis cuentos, los primeros 8 cuentos en Mississippi con la niña, que son muy buenos, con mi abuelo, el pasado, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿cómo uno yo esto? Y entonces, bueno, ahí hay una inspiración de una obra de teatro que dice 6 personajes en busca de autor, ¿no? De Pirandello. Entonces, yo escribo que los personajes estaban buscando autor, o sea, mi abuelo, mi abuela, mi mamá que se había muerto, mi papá, ellos estaban buscando un autor, algo que lo sacara, ¿verdad? De ese cementerio. Entonces, pero yo tengo aquí 8 niñitas, 8 cuentos de estas niñitas. Bueno, yo lo uní porque cuando la abuela regresa a Nueva York, a su casa, ella sufre demasiado, ¿no? Ella quiere dejar al marido y volver con las nietas. Le parece más importante estar con las nietas que con el propio marido, pero sabe que no es así, sabe que su hija tiene que defenderse con sus hijas y su esposo. Allá ella que tomó esa carrera tan desafiante, ¿verdad? Como pediatría en emergencia. Ellos tenían que resolver eso. Yo no voy a romper mi matrimonio por otro lado, ¿no? Entonces, yo inventé que la abuela estaba
tan desesperada que lo único que la podía ella reconfortar era escribir sobre su vida y sus abuelos. Y ahí fue cuando empaté los dos libros, ¿ves? Ahí fue cuando empato el presente con el pasado, porque entonces la abuela en Central Park se sienta a escribir entonces cuando yo digo, no solamente yo hablo de mi pasado, sino del pasado de mi mamá, que es una memoria. Y eso se queda ahí para siempre, porque si yo no escribo eso, nadie lo va a saber, pues. ¿Y cómo es que es el título que pusiste, la abuela de los museitos? No, el libro se llama La Venezuela Musiúa, La Venezuela Museo, sí. Cuentos de una abuela desde Central Park. Ujú, excelente el Porque título. ella se siente en Central Park a leer, a escribir y a escribir y a escribir. Pero un día no conseguía cómo empezar un cuento y le dio tan duro a delete, 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 delete a la computadora que se le trancó la computadora y entonces empezó a socializar con unos abuelos en Queens, en un café. O sea, ahí toca un poco la parte de que uno con un aparato de esto te aísla no miras ni siquiera al vecino en un café, porque tú estás en lo tuyo, ¿verdad? Pero como a ella se le echa a perder la laptop, ella empieza a hablar con los abuelos. ¿Ve? Y entonces ella le empieza a contar a los abuelos que son de Vietnam, son rusos, son italianos, imagínate en Queens, griegos, etcétera. Ella les cuenta lo de su Venezuela, su nieta que se hace la museo. Entonces ellos empiezan, ajá, la mía también se hace el museo, el museo, el museo. Entonces hacen una campaña para leer en su propio idioma en los colegios. O sea, ese es el segundo libro, ¿no? Que yo toco entonces, porque de este primer libro, mira, la abuela sale de una manera, se me escapó pues de las manos que tuve que hacer el segundo libro. Entonces, el segundo libro fue El consentido de la pintora, porque yo escribí el cuento y lo ponía en Facebook y la pintora al día siguiente me ponía la ilustración. Entonces yo decía, esto tiene que estar buenísimo porque la pintora, ¡pum!, al día siguiente me ponía la ilustración. Y entonces seguimos trabajando un año completico hasta que sacamos el segundo libro. Excelente. Bueno, y esa Sí. pintura que tienes allá atrás tiene que ver con esta pintora, ¿no? La que tienes detrás de ti. Sí, cuando terminó, voy a mostrar un momentico no, este es el Ajá, tercer libro. La abuela se llama Eulalia, ajá. se lee, Sí, la cuentos, abuela venezolana cuentos desde Nueva York. cuentos desde Nueva York. Cuando aquí hay un testimonio de cómo viví yo la pandemia, porque fue en la pandemia, yo pasé un año completico encerrada en este apartamento y ahí hice este libro. Entonces Marité pintó esto, entonces o sea, no lo llegamos a bautizar, a ir a restaurantes, no llegamos a hacer nada físico, porque no se podía. Pero Marité pintó este cuadro que yo soy la de rojo, ella es la de negro, con muchas cosas, globos y papelillos, y festejando que habíamos terminado el segundo libro. ¿Y ustedes se conocían previo a la pandemia o fue una amistad pandémica? No, Marité y yo nos conocimos en primer año de carrera. Éramos amiguitas ella es un poquito menor que yo, pero sí, de 20 años, pues. Que justamente el segundo libro se llama La Vuelta en U, porque Marité y yo una vez haciendo un trabajo para Marcos Reyes Andrade, que era el profesor de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello, cuando fuimos a llevar el trabajo se nos quedó una parte del trabajo sin darnos cuenta y entonces yo tuve que dar una vuelta en U frente al Tamanaco. Ella vivía en Prado del Este y entonces en el Tamanaco no se nos quedó, entonces da la vuelta en U, Mari. Y entonces yo aquí no puedo, sí pues, la vuelta en U, nos devolvimos, buscamos el trabajo, etcétera. Entonces yo digo que la vuelta en U, dimos otra vuelta en U para hacer el segundo libro porque se quedaron muchos cuentos sin echarlos. No, bueno, la verdad es que esa historia es universal realmente Sí, y claro, a nosotros ahorita nos toca, a esta generación de venezolanos, de estar esta convivencia, digamos, sí, de personas esparcidas, pero es una historia universal, ¿no?
Sí, La este es el vuelta en primer, U con el epílogo del libro Venezuela Musiva. esta es la vuelta en U, Ajá. todo esto es una U, entonces aquí hay vestidos de matrimonio, todo lo que nos ha pasado en la vida las dos, pues. Pues esta es la vuelta en U. Sí, bueno, me imagino yo, tú dando la vuelta en U, eso era como debajo de un elevado, ¿no? Algo así, que había un Sí, elevado y tú eh, dando la vuelta en U. sí, Sí, señor. arriesgaste el pellejo ahí. Sí, pero ahí hice una investigación, ¿no? Todos los cuentos tienen investigación. El que quiera escribir, lo aplaudo, pero uno tiene que trabajar todo lo que hace. Hice una investigación de todos los nombres de los viaductos de Caracas, que si el pulpo, ¿cómo se llama el otro? El pulpo, El distribuidor La Araña. la araña, y así por el estilo. Entonces, para dar la vuelta y meterme en la araña y el pulpo, entonces ahí juego con eso. Y comparo que aquí en Estados Unidos, pues, hay algo que se llama la Beltway, ¿no? Que es como una correa, la correa que circunda, pues, el área metropolitana de Washington. Entonces, bueno, yo comparo muchas cosas de aquí con Caracas también. Sí, bueno, Entonces, eso es una de las cosas que uno aplica, pienso yo, porque si no todo sería demasiado eh, nuevo y exótico, entonces uno para aliviarse dice, bueno, esto se parece a tal cosa, esto se parece a tal cosa, y ya dice, bueno, eso no me voy a ocupar porque ya es materia vista y te ocupas de lo que no se parece a nada, pues. claro, claro, claro. Pero eso que estás diciendo es muy importante porque era lo que le pasaba a la abuela en el primer libro, que cuando viajó en carro para California, si vio un pico nevado, se le decía que era el Pico Bolívar. Si vio el cañón de Colorado, dijo que era el Ollantaytambo. Todo el desierto de Arizona, entonces decía que era los médanos de Coro. O sea, todo lo relacionaba porque llevaba el corazón, a Venezuela en su corazón todo el tiempo, pues. Sí, Sí, bueno, te quería comentar eso que, volviendo al principio de nuestra conversación, de que, por ejemplo, yo tengo prácticamente desde 1983 viviendo afuera, visitando Venezuela y todo esto, pero viviendo afuera. Entonces, paulatinamente, uno es museo con respecto a los nombres de la gente de la farándula, con respecto a los mm, políticos, algunos dichos que se dicen nuevos, uno no los dice. Entonces, hay como una transformación en museo con el tiempo. No son solamente los nietos, o sea, nosotros los que estamos afuera nos yo también. convertimos en museo. Y al revés, pueden haber abuelas que no están en Washington, D.C., sino que están en Caracas, y cuando visitan a sus nietos, pues lo que está recibiendo esos nietos es una abuela museoa totalmente, porque no se conoce para nada, ni Totalmente. habla inglés a lo mejor, ni sabe cómo tomar el metro allá en Washington, o Claro. sea, entonces anda como quien dice Simón Díaz y yendo al superbloque, algo así, ¿no? Sí, sí, ¿no? Claro, el fenómeno se puede ver en muchas dimensiones, pues. Sí, bueno, y claro, es algo que le puede ocurrir a alguien que sea por ejemplo, europeos que vivan en Estados Unidos o viceversa, Claro. hindúes, o sea, es universal totalmente. Mira, y entonces, bueno, ¿cómo es el plan de vida de esa abuela ahora? Se convirtió en una superhéroe. Ahora va a haber una abuela con una capa que va a ir entonces a leerle a los niños y a tratar de sacarlos de su ambiente natural, de su hábitat natural, para que se vuelvan niños exóticos y se recuerden de sus raíces y de sus antepasados. Bueno, mira, si tú supieras que el domingo, sin proponérmelo, yo tengo un 4 y yo toco 4, ¿no? Pero muy poquito. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, me puse a tocar 4 y entonces me puse una falda ancha, como de joropo, y entonces ellas venían, ¿no? Y entonces mi esposo toca también 4, ellas nunca me habían visto, entonces cuando entraron, yo estaba bailando joropo y mi esposo tocando el 4 y se quedaron así como, ¿qué? ¿Qué es esto?
Sí. Tenemos No, ella, una abuela interesante. sí, eso se me ocurrió el domingo pasado, nunca lo había hecho, pero no sé, yo creo que yo me había ido un vinito por ahí que me hizo ponerme más alegre de lo normal. Mira, bueno, todas las personas que pasan por aquí, yo les pido que por favor me definan su concepto de felicidad y nos den un eslogan. Obviamente, tú eres una mujer feliz, se ve que eres una mujer realizada. ¿Cuál es, Ay, gracias. cuál Pero es cuál es tu concepto de felicidad? mire, yo creo que a mí una persona me dijo algo de mí que me encantó. Es una compañera mía de la Universidad Central. Ella dijo que yo tomaba mi trabajo como una misión. Y entonces yo pienso que la felicidad está en que todo lo que hagamos sea una misión, que nos sintamos importantes por todo lo que hagamos en cualquier momento. Eso me parece a mí que da felicidad al espíritu de uno, que uno sienta que lo que uno hace tiene su valor. Sí, bueno, sobre todo las personas que estamos entrando ya en la parte esta de seniors, de personas de la tercera edad o Ya no me piden el los, ID. Cuando digo que soy senior, me dicen, ok, vamos con el descuento. Y le digo, señora, ¿no me va a pedir el ID? Y me dicen, no, señora. bueno, hay que tener un propósito de vida, ¿no? O sea, que a veces las personas tienen el propósito de vida, tiene mucho que ver con la crianza de los hijos y con el día a día con la familia en la primera etapa, pero luego esa familia continúa su camino, los hijos Claro, se convierten en padres y uno se claro. convierte en abuelo. Y entonces hay personas que se desorientan un poco No es para y menos. sí, entonces, bueno, yo pienso que tú tienes ahí material para tener propósito de vida y seguir con planes y bueno, llenar libros, Bueno, hojas. que así sea, que así sean tus palabras. Pero eso que acabas de decir es muy importante, es importantísimo porque la vejez, pues, donde estamos entrando, ¿no? Eh, nos confunde, porque por una parte el hijo ya es un adulto, entonces uno no lo puede tratar como que imponer tus ideas, él también tiene su criterio. Ya el hijo es un adulto y los nietos no son tus hijos. Entonces, es difícil poner límites a eso, ¿ves? Yo, por ejemplo, tengo ahorita una nietica enferma y esta mañana, ¿cómo amaneció? No la dejes deshidratar. Cuando mi hija, que es pediatra, ya la está tratando, pero yo, por otro lado, estoy mandando recetas, ¿entiendes? Entonces, este, se pueden reír un poquito de mí, pero a mí no me importa. Yo digo, mira, en todo caso, yo les cambié los pañales. Ellos podrán tener muchos títulos, pero yo les cambié los pañales. No, bueno, uno siempre tendrá la forma, digamos, la forma más corta de resolver los problemas, porque ni modo, la experiencia La y todo lo que se ha experiencia. visto. O sea, no hay que buscarlo en YouTube para saber cómo se hace, sino ya tú No, no lo tienes. busques en Google. Bueno, pero, oye, pero qué interesante esto. Yo le dije a alguien, mira, no lo busques en Google, porque esto que te estoy diciendo es circunstancial. Esto es primera vez que se plantea en el universo lo que yo te estoy planteando. No lo busques en Google. Así mismo. Sí, mira, bueno, Sí. yo pienso que tienes ahí una minita de oro si le sigues sacando provecho a esto. De todos modos, cuando me estaba preparando para esta conversación, pensaba yo en que hay muchas personas que debido a la inmigración y debido a cambiar de país, a veces no pueden ejercer sus talentos o sus habilidades. Y muchísimas personas que tienen que ver con el lenguaje y con la escritura, a veces no continúan con sus carreras porque o eran, digamos, autores y entonces llegan a un mercado en que el mercado es en inglés, o eran periodistas, como es en tu caso, entonces, bueno, los periódicos, pero hoy en día hay nichos y hay oportunidades que quizás hace 40 años no las habían, y es bueno que las personas las usen para la muestra un botón, pues que tú, a pesar de estar lejano a los epicentros de, digamos, hispanos, aunque en Estados Unidos obviamente hay un mercado hispano bastante grande,
pero has logrado también entonces seguir en tu área, o en variaciones de tu área, ¿no? Bueno, tú has tocado un punto importantísimo porque eso de los nichos, déjame explicarte que lo que más, una de las cosas que más me enfocó a mí, porque no es una sola cosa, son muchas. Lo que pasa, la inteligencia está en que uno las agarre, ¿entiendes? Es una cosita por aquí, otra más allá y otra más allá, hasta que tú dices, tú te sientes que hay un llamado a que tú hagas algo. Cuando yo me metí en Facebook, en Barinas, mi familia ayudó a fundar a Barinas, uno de los fundadores de Barinas. Una familia muy añeja, pues, las primeritas de Barinas. Oye, cuando yo veo en Facebook que han inventado la Barinas de ayer, Museo Virtual La Barinas de ayer. Oye, qué interesante, esta gente de Barinas está, pero igual que uno, porque eso es lo bueno, que ellos por allá están hasta mejor que uno. Y empiezo a ver, y cuando veo mis abuelos en una fotografía sepia, una belleza, ¿cómo no me va a emocionar a mí? Eso lo tengo yo escrito en el último libro. ¿Cómo no me va a emocionar a mí que yo no soy nadie en los Estados Unidos, que nadie me conoce, nadie sabe quién es Marinés Romero Carmona, nadie, nadie? Y yo vengo a una plataforma digital y veo a mis abuelos y veo a mis tíos, el doctor Carmona, fundador, el señor Bautista Carmona, fundador del telégrafo de Barinas. En la historia de Barinas, mi familia. Entonces, eso me llamó, esos son llamados que no todo el mundo va a conseguir su familia, pero siempre en esos nichos se consigue la identidad, porque lo más importante en el ser humano, para mí, muy humildemente lo quiero decir, es la identidad, ¿verdad? Y la identidad no es una cosa que se compra, eso, la identidad es algo que es lo que te ha formado a ti, ¿verdad? Entonces pero uno tiene que buscar esa identidad también y no alejarse de esa identidad, ¿ves? Bueno, Y es yo tu cultura tengo, lo que te da tu identidad. yo tengo una maleta que a lo mejor se puede ver, a ver, allá se ve al final. Está una Un baúl. maleta, una maleta que la llené de santos y la llené de cuestiones de banderas, de cosas así. Y esa la llamo yo país portátil, porque ahí tú la trancas, ahí te lleva todos tus santos, tus experiencias, tus Biblias, Qué bueno. todo lo que, porque eso yo pienso que, y no importa donde tú vayas, llevas eso mentalmente, o sea, tú llevas un equipaje, entonces, tus decisiones en el tiempo presente, en el lugar donde estés, igual que estés en Venezuela o estés en cualquier lado, están condicionadas a la decisión de ese momento, pero con el conocimiento y con todo lo que te trae las voces esas internas que te dicen algo, haz, no hazlo, todas esas cosas, todo eso viene de esa maleta que uno lleva, pues. Claro, claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, mira, y bueno, ¿y cuál es el eslogan que nos dejas? El eslogan. eh, no soy originaria de eso. ¿Cómo es? Escribe que algo queda. Eso lo dijo un gran periodista, creo. Escribe que algo queda. Bueno, que lean mucho, que escriban. Bueno, y una de las cosas es que se saquen del pecho muchas cosas escribiéndolo. Eso es una práctica terapéutica también. Atreverse a escribir algo que uno mismo no quiere ni verbalizar, pues bueno, escríbelo. Sí, el eslogan es ese, escriban que sí pueden, sí se puede. Sí, bueno, obviamente escribir y quizás escribir también a mano alzada, ¿no? Es importante porque eso tiene, es una terapia, pues un movimiento, una cosa así, Sí, ¿no? sí, Es muy importante. Mira, bueno, te agradezco mucho esta conversación tan agradable. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Sé que van a venir otras hojitas por ahí escritas de esa abuela desde Central Park. Y bueno, qué orgullo para tus nietas más adelante decir, bueno, yo
tener en mis libritos de lo que escribió la abuela, o los tengo por ahí para hacerlo a los bisnietos y a los tataranietos y Qué así, ¿no? bueno, gracias. Bueno, no, esto es una sorpresa para mí, gracias a Carolina Pastrán, que te habló de mí y me llamó a mí y me dijo, es que el corazón me palpita, yo estoy segura que ustedes pueden hacer un buen trabajo. No, Así que bueno, gracias a la bueno, audiencia. con mucho gusto y bueno, obviamente eres uno de los personajes de la Venezuela virtual porque pues tienes una historia que contar y realmente vale la pena que quede grabado y que quede como Muchísimas gracias. documento de la actualidad y para un futuro para descifrar quiénes somos y quiénes seremos y cómo fuimos los venezolanos. Sí, sí, gracias y cualquier cosa volvemos a conectarnos. Sí, bueno, un abrazo. Gracias, igualmente.